Hola, ¿qué tal? Queridos amigos, queridas amigas del canal Licaya? Buenas tardes. Yo soy Rafael José Díaz y estoy aquí invitado por Bastian Pezzopane, que muy amablemente ha querido que hoy comparta con todos ustedes algunos poemas del poeta suizo Philippe Jacotet, del que este año 2025 se está celebrando el centenario de su nacimiento. Jacotet nació el 30 de junio del año 1925 en Moudon, Suiza, y murió el 24 de febrero del año 2021, teniendo 96 años en el momento de su fallecimiento. Es uno de los grandes poetas europeos de la segunda mitad del siglo XX. Y en mi caso, como traductor, he dedicado buena parte de mi labor a traducir libros suyos. Y hoy quería compartir cuatro poemas que se publicaron en esta antología que se titula Antología Personal y que publicó la editorial Igitur de Tarragona, España, en el año 2002. Se trata de una selección que realizó el propio Philippe Jacotet, em, y que yo tuve el honor de traducir y que él revisó además, como hizo con todas las traducciones que yo realicé de su obra. Él siempre las recibía por correo, las revisaba y me indicaba sugerencias, opciones de lectura, o bien me aclaraba determinados conceptos, determinadas expresiones, ¿no? Así que bueno, para mí ha sido una de las grandes experiencias de mi vida entera el haber tenido la inmensa suerte de no solamente traducir a este poeta maravilloso, sino además de poder tratarlo, poder conocerlo en persona, haber estado en tres ocasiones en Griñán, el lugar de la Provenza, en el sur de Francia, donde él vivió desde el año 1953 hasta el momento de su muerte, con su mujer, Anne-Marie, y sus dos hijos. Así que bueno, voy a comenzar la lectura con un poema eh, eh, de uno de sus primeros libros, que se llama El Ignorante. El poema además se llama así también, es El Ignorante, es uno de los poemas más conocidos de Jacotet, más traducidos, em, y viene a revelar una especie de visión del mundo, también en cierto modo una cierta poética. Lo voy a leer primero en español y luego para la lectura en francés voy a utilizar esta edición, que es la edición de la Pléiade, que son las obras, ¿no? De Jacotet, que en un solo volumen publicó esta prestigiosísima colección francesa, la Bibliothèque de la Pléiade, eh, y que en el caso de Jacotet ha sido uno de los poquísimos autores que en vida publicaron su obra en la Pléiade. Hay tres o cuatro casos nada más. Y luego el último poema que leeré lo voy a leer en francés del libro original, que es este, el último libro de Madrigales, que es uno de los dos libros póstumos que se publicaron en 2021, justo después de la muerte de Jacotet. Comienzo, por tanto, por el poema titulado El Ignorante. Cuanto más envejezco, más crezco en ignorancia. Cuanto más he vivido, menos poseo
y menos reino. Todo lo que tengo es un espacio alternativamente nevado o brillante, pero nunca habitado. ¿Dónde está el dador, el guía, el guardián? Permanezco en mi cuarto y de momento me callo. El silencio, como un sirviente, viene a poner un poco de orden y espero a que las mentiras se aparten una a una. ¿Qué queda? ¿Qué le queda a quien muere que le impide morir? ¿Qué fuerza le hace hablar aún entre sus cuatro paredes? ¿Podría saberlo yo el ignorante, el inquieto? Pero en verdad lo oigo hablar y su palabra, aunque difusa, penetra con el día. Como el fuego, el amor no establece su claridad, sino en el error y la belleza de los bosques en cenizas. Y el poema original, L'ignorant. Plus je vieillis et plus je crois en ignorance. Plus j'ai vécu, moins je possède et moins je règne. Tout ce que j'ai, c'est un espace tour à tour, enneigé ou brillant, mais jamais habité. Où est le donateur, le guide, le gardien? Je me tiens dans ma chambre et d'abord je me tais. Le silence entre en serviteur, mettre un peu d'ordre. Et j'attends qu'un à un les mensonges s'écartent. Que reste-t-il? Que reste-t-il à ce mourant qui l'empêche si bien de mourir? Quelle force le fait encore parler entre ces quatre murs? Pourrais-je le savoir, moi l'ignare et l'inquiet? Mais je l'entends vraiment qui parle, et sa parole pénètre avec le jour, encore que bien vague. Comme le feu, l'amour n'établit sa clarté que sur la faute et la beauté des bois en cendres. El siguiente poema va a ser el penúltimo texto incluido en uno de los libros de madurez de Philippe Jacotet, que se titula A la luz del invierno, a la lumière d'hiver. Es del año 1977 y se trata de un libro, en este caso ya, como digo, de madurez, con un cierto tono elegíaco. De hecho, el libro contiene dos partes diferentes. Eh, la primera parte se titula Leçon. El Jacotet la había publicado independientemente. eh, y la segunda parte es propiamente A la luz del invierno, de la cual voy a leer, como digo, el penúltimo poema sin título. Ahora quisiera que sobre todo esto descendiera la nieve lentamente, que se posara en las cosas a lo largo del día, ella que siempre habla con voz muy baja y que haga el sueño de los granos por estar así protegido, más paciente. Y sabríamos que el sol, sin embargo, sigue pasando más allá, que si ella se cansa, él volverá a ser al menos un instante visible, como la llama tras su pantalla amarilla. Entonces volvería a acordarme del rostro que permanece él también detrás de la lenta caída de los cristales húmedos, que cambia con sus ojos transparentes o en lágrimas, leales, sin paciencia, y oculto por la nieve, de nuevo me atrevería a alabar su claridad azul.
Y el original de este poema: sur tout cela maintenant je voudrais que descende la neige lentement, qu'elle se pose sur les choses tout au long du jour, elle qui parle toujours à voix basse, et qu'elle fasse le sommeil des graines d'être ainsi protégé, plus patient. Et nous saurions que le soleil encore, cependant, passe au-delà, que si elle se lasse, il redeviendra même un moment visible comme la bougie derrière son écrin jauni. Alors, je me ressouviendrai de ce visage qui demeure, lui aussi, derrière la lente chute des cristaux humides, qui change avec ses yeux limpides ou en larmes, impatiemment fidèles, et caché par la neige, de nouveau, j'oserais louer leur clarté bleue. Y bueno, ahora la idea es leer un texto del siguiente libro que publicó Jacoté, que se titula Pensamientos bajo las nubes, del año 1983, Pensées sous les nuages. De este libro, Jacoté seleccionó para esta antología personal únicamente dos poemas, pero son dos poemas divididos en distintas secciones. Y el segundo de estos poemas se titula A Henry Purcell. Es un poema que él dedica al gran músico del barroco inglés. Y como es un poema dividido en varias partes, yo voy a leer la última parte, la última sección de este poema. Las secciones no tienen título y en realidad no es la última parte, es la penúltima, pero creo que voy a leer seguidas las dos partes, la penúltima y la última parte del poema dedicado a Henry Purcell, que es un poema bellísimo en el que Jacoté, que era un gran melómano, eh, eh, y que sobre todo, era aficionado a la música barroca, em, dedica a este autor, que es un autor en cierto modo misterioso, ¿no? La música de Purcell, eh, yo creo, dudo que haya, desde luego, en la obra de Jacoté, yo no conozco ningún otro poema en el que esté captada con tanta intensidad la música, ¿no? El misterio de la música, ¿no? Y de hecho, me parece que es una especie de gran oda a, a la música como, como el arte que nos eleva, ¿no? El arte que es capaz de hacernos trascender, de hacernos pasar a otra realidad, ¿no? Entonces, creo que esto en los fragmentos del poema Henry Purcell se percibe bastante bien. El penúltimo: mientras te escucho, el reflejo de una vela tiembla en el espejo como una llama trenzada en agua. Esta voz también no es el eco de otra más real. ¿Va él a escucharla? Él que se debate entre las manos siempre demasiado lentas del verdugo. ¿La oiré yo?
Si alguna vez hablan por encima de nosotros, entre los árboles constelados de su abril. Y el último fragmento, estás sentado delante del telar elevado de esta arpa, aunque invisible, te he reconocido, tejedor de arroyos sobrenaturales. Y estos dos textos en el original, pendant que je t'écoute, le reflet d'une bougie tremble dans le miroir comme une flamme pressée à de l'eau. Cette voix aussi n'est-elle pas l'écho d'une autre, plus réelle? Va-t-il entendre celui qui se débat entre les mains toujours trop lentes du bourreau? L'entendrai-je, moi, si jamais il parle au-dessus de nous, entre les arbres constellés de leur avril? Y el último fragmento, tu es assis devant le métier haut, dresse cette harpe, même invisible, je t'ai reconnu, tisserand des ruisseaux surnaturels. Y había pensado terminar con un poema singulares, un poema que Jacoté incluyó en esta antología personal que publicó Igitur, y en aquel momento eh, el libro en francés estaba inédito, de hecho eh, figura la fecha del libro, 1984, y figura la referencia de que el libro está inédito en volumen. En la antología, Jacoté seleccionó tres madrigales, tres poemas, él los llama madrigales, siguiendo eh, con ese larguísimo diálogo que mantiene en su obra con la música y especialmente, como digo, con la música barroca, en este caso con la música del barroco italiano, los madrigales, como todos ustedes seguro que recuerdan, maravillosos de Claudio Monteverdi o de Gesualdo o de otros músicos del barroco italiano. Eh, Italia, que era además un país o el país más amado por Jacoté, seguramente, su país de elección, en cierto modo, ¿no? Eh, y el último poema que él incluyó de este libro son poemas sin título y eh, hay que decir que este libro apareció, creo que lo comenté antes, apareció póstumamente en 2021 con una referencia final eh, interesante porque indica al final del libro que estos poemas escritos en 1984 y luego retomados y completados se reunieron bajo este título definitivo en 1990. Es decir, que el libro está escrito en el 84, está de alguna manera revisado, reescrito, reelaborado hasta 1990, pero luego a partir de ahí Jacoté lo guarda como una especie de libro secreto y estaba destinado a aparecer eh, en 2021. Lamentablemente hubo de publicarse póstumamente porque Jacoté murió en febrero y el libro se publicó a lo largo
de ese año. Em, yo recuerdo que a mí me emocionó muchísimo que Jacoté incluyera estos poemas, estos madrigales en esta antología, porque venía a ser, en cierto modo, una especie de adelanto. Eran poemas que no estaban publicados en libro en aquel momento, y esto le daba a la antología aún más valor del que ya de por sí tenía. Así que sin más, voy a leer el poema en castellano y luego lo leeré en francés. Allá las tiendas azules de las montañas parecen vacías. ¿Qué tela, ¿qué tela sombría urdís con vuestros hilos, pájaros nerviosos, mis hermanas, golondrinas? ¿Qué vais a arrebatarme todas juntas? Si no fuera más que la luz del verano, esperaría aquí vuestro regreso. Si no fuera más que mi vida, lleváosla. Pero la luz de mi vida, pájaros crueles, dejádmela para alumbrar noviembre. Là-bas, les tentes bleues des montagnes semblent vides. Courdissez-vous de sombre sur vos fils, oiseaux nerveux, mes familières hirondelles. Qu'allez-vous, à vous toutes, m'enlever, si ce n'était que la lumière de l'été, j'attendrais bien ici votre retour. Si ce n'était que ma vie, emportez-la, mais la lumière de ma vie, oiseau cruel, laissez-la moi pour éclairer novembre. Bueno, es un poema en cierto modo de despedida, ¿no? En el que esos pájaros negros, ¿no? Esos heraldos negros que hubiera dicho César Vallejo, ¿no? Las golondrinas, ¿no? Que anuncian, ¿no? Eh, en ese azul lejano de las montañas, ¿no? De las montañas que rodean Griñán, ¿no? Anuncian el verano, anuncian en cierto modo la luz, ¿no? Y bueno, Jacoté está dispuesto, ¿no? A que le arrebaten la luz del verano, a que le arrebaten su propia vida, y en cambio les pide en una especie de plegaria, en una especie de ruego imposible, ¿no? Les pide a las golondrinas, esos pájaros crueles, dice él, que le dejen la luz de su vida para iluminar el invierno, ¿no? Para iluminar noviembre. Eh, en una especie como de aliento casi neoplatónico, es decir, es como si la luz de la vida fuera algo distinto a la propia vida, ¿no? Es decir, hay algo que quizás sea, en el caso de Jacoté, en el caso de los creadores o de los artistas, sea el milagro de la creación, ¿no? Que sigue resplandeciendo más allá de la muerte, en cierto modo, ¿no? Y que Jacoté les pide a los vencejos, ¿no? A las golondrinas, les pide que le dejen, ¿no? Esa luz de su vida que va a permitir atravesar la oscuridad del invierno, ¿no? Así que, bueno, con esto termino mi homenaje, mi lectura, homenaje a Philippe Jacoté en el año de su centenario, esperando que ustedes, lectores,
oyentes, espectadores del canal de Licaya la hayan disfrutado y se animen a partir de ahora a encontrarse, a leer y a disfrutar de este inmenso poeta que es Philippe Jacotet. Muchas gracias.